Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración. Es un gusto saludarles a todos los que nos escuchan por Facebook, Instagram y YouTube. Antes de entrar a los momentos de oración, quiero que me acompañes a leer Proverbios 4:23, donde el Señor nos quiere dar una palabra acerca de nuestro corazón. Cómo es importante cambiar esas heridas por oro, por la presencia de Dios, por esa presencia restauradora, sanadora y llena del amor y la bondad de Dios. Proverbios 4:23, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Vamos a leer un poquito arriba, Proverbios 4:20. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu bondad, por tu presencia sanadora, por tu presencia amorosa, misericordiosa que tienes día con día. ¿Cómo no darte gracias, mi amado Jesús, por lo que haces día con día en nuestras vidas? Te pido que derrames un óleo fresco, Señor, un perfume fragante, Señor, que venga con tu bálsamo divino de sanidad a nuestra alma, a nuestro corazón, porque necesitamos ser sanados para no guardar nada que vaya dañando nuestra alma, Señor, para que el día de tu venida tú nos encuentres limpios, sin mancha y sin arrugas, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que seas tú abriendo el entendimiento de esa mujer que tiene heridas profundas que no las ha podido restaurar y sanar. Esto es un proceso que depende cómo nosotros nos dispongamos a tu voluntad, ser sanados. Se va a ir manifestando tu gloria presente en nuestra vida, Señor. Gracias, mi amado Dios, por lo que eres, por ser nuestro Dios, nuestro Padre en los momentos más difíciles de soledad, de desierto, de tormenta, Señor. Porque tú estás ahí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por extender tu mano de misericordia. Gracias por abrir puertas cuando todo está en oscuridad. Gracias por proveer las finanzas cuando todo se ve que está cayendo, Señor. Tú sustentas este hogar, Señor. Sustentas con tu mano. Sustentas con tu protección, Señor. Porque estamos bajo tus alas, bajo tu amparo. Gracias, mi amado Dios. Amén. Sabemos y hemos escuchado por muchos científicos que el corazón es un órgano que también piensa, que también manda pensamientos al cerebro, a la mente, para poder activar y generar acción después de que ese pensamiento se sembró en tu mente. El Señor viene tiempo hablando a su iglesia, hablando principalmente a nosotras las mujeres, cómo debemos de irnos despojando de esas heridas, de lo más profundo de que tenemos oculto en esas cuevas, de todos los recuerdos que hemos sido aventados ahí, resentimientos, traiciones, decepciones, todo lo que ha dañado nuestra percepción de las cosas de Dios. El Señor quiere que las expongamos a la luz para poder seguir madurando y creciendo, ser mujeres no emocionales, sino mujeres centradas, firmes, valientes, esforzadas, que en estos tiempos se necesita para seguir poniéndonos en la brecha de Dios. El Señor quiere que nosotros hagamos vida esas palabras que escuchamos, que aprendemos de la palabra de Dios, que las hagamos o accionables a nuestro caminar.
Quiero que me acompañes a Ezequiel 16:8, donde el Señor nos vuelve a recordar cómo el Señor, aún viendo nuestros malos caminos, viendo nuestra frialdad, nuestra indiferencia hacia Él, que muchas personas nos llaman y nos dicen a que vengamos a los caminos, nos invitan a asistir a una campaña, asistir a una iglesia, y pensamos que es algo que nos va a hacer perder tiempo, que nos va a hacer perder la fiesta del domingo, mi descanso del fin de semana, que me va a hacer horas perder de trabajo, porque no hemos comprendido que lo espiritual es lo que nos mantiene firmes, que nos mantiene fuertes, que nos mantiene con valor para enfrentar una tormenta, una situación, un problema, incluso la muerte. Vamos a Ezequiel 16:8. El Señor dice: cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. El Señor le está hablando a Israel, quien se había prostituido a los Baales, a los dioses paganos, y se habían olvidado de quién los había sacado de Egipto, quién los había sacado de la pobreza, de la esclavitud. Muchas veces nosotros se nos olvida quién nos provee el alimento, quién nos da fuerzas en un trabajo, quién nos da la economía en nuestras casas, quién nos da una familia, quién nos da los hijos. Creemos que somos nosotros los que, por suerte o porque ya heredamos algo de nuestras familias, nosotros creemos que somos invisibles y invencibles a las cosas de todo lo que podamos hacer con nuestras manos, que nadie nos puede tocar, nadie nos puede decir nada, porque en nuestro corazón hemos generado por mucho tiempo ego, soberbia, orgullo, necedad, terquedad, rebelión, y eso nos ha llevado a caminos duros, difíciles, que a veces mucha gente no soporta el enfrentamiento a un problema, a una situación, y se quita la vida. Sin embargo, el Señor en esta palabra les recuerda a Israel y nos recuerda a nosotros que el pacto está ahí, que Él nos perdonó, que ese pacto se basa en su perdón, en el perdón de los pecados, y que Él está dispuesto a renovar tu corazón, que ese pacto es eterno y que no se puede romper, al menos que tú decidas romper y rechazar a Jesús en tu vida. El Señor Dios limpiará todo lo que esté mal en tu corazón. Dice que Él va a cumplir su pacto. A pesar de los pecados y su rebelión, Él va a cumplir su pacto de sostenerte. Pero no vas a estar bajo ese anillo de protección, porque tú estás caminando bajo tu propio esquema, bajo tu propio sistema, bajo tu propio diseño, y eso no da acceso a que Jesús entre. Tú has decidido llevar tu propia vida a tu manera, lo que crees, a la forma que se te enseñó o a la forma en que el mundo te está enseñando a dirigir tu vida. Y cuando viene una situación, si te acuerdas de Dios, dices: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite terremotos? ¿Por qué Dios permitió que ahorita mi esposo, mi esposa estén sin trabajo, se hayan ido de la casa? ¿Por qué mis hijos están en drogas? ¿Por qué mis generaciones están en adicciones? Bueno, porque tú no estás bajo ese anillo de protección del Espíritu Santo, bajo su cobertura, porque dice que el Señor va a ser fiel aún con aquellos que están en pecado, porque Él no rompe su pacto. Pero eso no quiere decir que su garantía, su póliza va a cubrirte en todo. No quiere decir que Dios va a estar contigo en todo, porque
aunque a nosotros que hemos decidido que Jesús reine en nuestra vida, tal vez vamos a tener pérdidas, tal vez vamos a pasar por momentos de dolor. Esto no quiere decir que nuestros familiares en la tierra van a ser eternos, porque nosotros tenemos la esperanza de una eternidad incorruptible allá en el reino de los cielos. Pero sí creemos que Dios en la tormenta, en la situación, no se va a perder nada. Creemos que Él va a cumplir su voluntad, nos va a dar valor, nos va a quitar temores, nos va a quitar miedos. Sabemos que no vamos solo, incluso en cortes podemos no tener abogados, ni siquiera dinero para pagar un abogado. Y mucha gente, Dios pone en sus bocas lo que va a hablar en las cortes. ¿Por qué? Porque ellos tienen a Dios, tenemos a Dios. Incluso puede que no tengas aseguranza o dinero para pagar un buen hospital para tu operación. Y Dios toca el corazón de alguien y paga toda tu factura. ¿Cuántos testimonios no hay así de gente que aún no tiene los medios para pagar operaciones que pues lamentablemente llegaron en un momento que las personas estaban inaccesibles en su economía, pero que requerían de esa operación para sobrevivir? Y Dios tocó el corazón de muchas personas, de algunas personas, perdón, para poder suplir esa factura. Porque lo único que quiere Dios es que recordemos que necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. Pero, ¿qué quiere Dios que hagamos en nuestro corazón? Bueno, Dios quiere que quitemos la lepra espiritual, la amargura, lo que hemos escondido por mucho tiempo, que a veces nos mostramos con una sonrisa, nos mostramos felices. Incluso ahora en las redes sociales puedes notar cómo la mentira de mostrar familias perfectas, hombres perfectos, mujeres perfectos, han dañado a tanta gente, porque te das cuenta que detrás de esa fotografía había un matrimonio destruido, que atrás de esa sonrisa había depresión, habría tristeza, que atrás de ese hombre que te coqueteaba, te buscaba por el internet, era un hombre acosador, un hombre abusador, que cuando muchas personas creen que han encontrado a la persona indicada y deciden tomar la decisión sin conocerla, sin tener una comunicación de más tiempo, y deciden casarse, unirse con esas personas, se llevan tantas decepciones, porque no era como ellos pensaban, porque todo estaba maquillado, todo era una mentira, una fachada. Pero eso quiere Dios que se rompa, no solamente en lo que es en las redes sociales, sino que en tu vida que llevas social, espiritual, se quebrante esa fachada, se quebrante ese maquillaje que has hecho por mucho tiempo de felicidad, de mentira, porque en algunas ocasiones fingimos, cuando por dentro te estás muriendo. Quieres a veces aconsejar a otro, darle dirección a alguien, y te das cuenta que por dentro tú te estás rompiendo. Yo no estoy en contra de las personas que aconsejan, incluso a mí me han pedido consejos. Pero cuando yo no estoy alineada a la voluntad de Dios, prefiero decirle: ¿sabes qué? Busca a Dios en oración, porque no hay algo que yo te pueda decir, pero Dios sí conoce más tu situación. Ve y dobla las dos rodillas, ve y busca con Dios o busca otros medios, pero yo no te voy a decir algo que en este momento no me venga de parte de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas personas que te están aconsejando están rotas por dentro, y muchas veces las mismas personas que te están tratando de decir: sí, pobrecita de ti, todavía poniendo más costras sobre esa herida, muchas veces también van a esprayar amargura, veneno emocional. Y Dios quiere
que vengas al mejor consejero, porque Él ya pasó por todo lo que tú pasaste. Y Él tiene la respuesta a tu situación. Él tiene la medicina perfecta para sanar esa herida que está todavía sangrando por la traición, por la decepción, por el dolor. Sabes que muchas veces cuando tú sigues ocultando las heridas de tu pasado, Dios va a hacer que las confrontes, que confrontes a esas heridas. Si las traes con el esposo, muchas veces va a permitir que el esposo siga ofendiéndote. ¿Pero cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a sanar. Tú tienes que aprender a tener valor en Dios, a veces hasta callar. Porque estamos acostumbrados a responder, incluso a responder con venganza. Y Dios tiene otra forma de ver tu sanidad. Muchas personas, para olvidar la decepción, la depresión que traen por esa traición, empiezan a tomar medicamentos antidepresivos. Y ves cómo el alma empieza a saturarse de voces que no son de Dios. ¿Por qué? Porque han confiado en algo médico, que tarde o temprano solamente va a dañar tu cuerpo. Sin embargo, cuando recurrimos a la voz de Dios, a la presencia de Dios, ¿qué dice el Señor? Lo acabamos de leer en el 20, Proverbios 4:20, que Él va a ser medicina para el alma, porque nos va a estar sanando, restaurando, alineando a su voluntad. Nos va a estar fortaleciendo, porque lo que tenemos es espiritual, y esas heridas del alma ningún medicamento las va a llenar. No las va a sanar, solamente te va a poner tantito paz a tus órganos, a tu mente, te va a drogar, te va a adormecer, pero otra vez cuando se pase el efecto de esa droga, de ese medicamento, vas a volver a estar peor de lo que te sentías. Porque Dios quiere que tú enfrentes ese problema. Quiere que tú enfrentes esa traición, que tú enfrentes esa decepción. Porque Dios dijo que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y luego hay otra escritura en Apocalipsis 19:8, donde dice que se nos concedió vestirnos de lino fino, que no es contrario, que no es contraproducente. Si el lino tiene que estarse cuidando, que no se arrugue, cuidando que una arruguita va a quedar ahí bien marcada. Bueno, el Señor nos hace en esta escritura de Apocalipsis, nos hace mención que tenemos que tener cuidado donde nos sentamos, donde nos paramos con esa vestidura de lino. ¿Qué vemos? ¿Cómo comemos? ¿Qué hablamos? Para no ensuciar ese vestido de lino fino. Eso va a hacer que esa vestidura te permita andar con cuidado. Dónde te conduces, cómo te diriges, en tu trabajo, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia. Si te gusta estar criticando, si te gusta estar murmurando. Dios quiere que todas esas acciones las vayamos dejando atrás. Escuchar. Pero decía un pastor, yo sé que hablan de mí, decía, yo escuchaba el otro día su testimonio, dijo, yo sé que murmuran de mí porque a muchos pastores no les gusta que hable de la sangre de Jesús. Pero dijo,
Pues ellos pueden seguir hablando, pero yo sé qué importante es la sangre de Jesús, qué importante es su sacrificio. Y no me importa, dijo, lo que ellos piensen, me importa lo que piense Dios de mí y lo que me está mandando a hablar. Porque si nosotros dependemos de lo que otras personas opinan de nosotros, piensan de nosotros, muchas veces te vas a cansar, te vas a debilitar. Y tú tienes que estar atento a la voz de Dios. Incluso puede que te hablen dentro de un ministerio, incluso que te profeticen. Pero muchas veces Dios va a permitir aún que una persona que por mucho tiempo profetizó se equivoque, para que tú disciernas, para que se provoque una situación donde Dios va a permitir que tú seas confrontado para ver si tú aceptas la mentira o si tú vas a seguir siendo fiel a Él, como lo hizo Usaí, profetizando a Absalón, dando la instrucción de cómo pelear una batalla, que esa batalla lo iba a llevar a una pérdida, a su muerte. Pero él se confió en alguien que por mucho tiempo sirvió al Señor correcto, pero él ya iba con esa instrucción de hablar algo que provocara la caída de Absalón. Tenemos que tener cuidado quién nos habla, quién nos aconseja. Por eso el Señor quiere que nosotros busquemos esa intimidad con Dios, busquemos esa comunión con Dios. No quiere decir que no va a haber alguien que va a hablar. Dios habla, incluso usa gente por fuera. Conmigo lo ha hecho directamente y a través de personas de afuera. Pero la mayor parte de las veces la dirección me la ha dado Dios en oración. Esto no quiere decir que sea siempre mujer de oración, no. He tenido que sacrificar mi carne y sigo porque me falta, a veces me da sueño, me da flojera, me da pereza, pero tengo que ir contra todo eso que se me viene. Y creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo, porque no nos tenemos que creer que estamos 100% espirituales. Algo importante también para guardar nuestro corazón es ir al monte de Dios. Porque vemos que todos los milagros, las sanidades, la palabra que dio Dios, incluso el acto más maravilloso que hizo Dios en nuestras vidas fue en el monte. Si tú escoges la llanura como lo hizo Lot, cuando Abraham y Lot se tuvieron que separar, él escogió la llanura porque la vio extensa, porque vio las ciudades que estaban sobre esa llanura, ricas, abundantes, prósperas. Y él vio que no iba a sufrir. En un monte se sufre porque uno tiene que ir subiendo, quitando y removiendo rocas. Tal vez muchas veces vas a encontrar animales, fieras que te impidan el camino y ir avanzando hacia arriba. Pero Lot escogió un lugar espacioso que representa el camino ancho. Y podemos ver cómo vino la destrucción a esa llanura. Muchas veces nosotros escogemos el camino fácil, algo que no nos costó, algo que no nos está costando, algo que nos está deslumbrando. Y cuando vemos que no es como se veía, viene la herida.
viene el golpe a nuestro corazón. Puede que alguien que conociste en las redes sociales te hablaba bonito más que el esposo y piensas que ese es el hombre con el que deberías de haberte casado, no con tu actual esposo. Y empiezas el enemigo poco a poco a convencerte de que vayas dejando tu hogar. Y cuando tomas esa decisión y que te vas con aquella persona que conociste por internet y te das cuenta que era una trampa, a veces ya es muy tarde de regresar a tu hogar, porque estás viviendo la vida peor que como la vivías. Siquiera tu esposo no te golpeaba, ahora este hombre te golpea. Siquiera aquel hombre como con sus luchas y todo, pero tenía el sustento para tu hogar, ahora este hombre no te quiere mantener. ¿Te das cuenta cuántas trampas hay? Y no solamente por las redes sociales, que ahorita es lo que más se ve en la destrucción en los hogares, sino en los trabajos. Muchas veces tanta convivencia con un compañero de trabajo, piensas que él es el hombre que tenías que haber tenido en tu casa, o la mujer, aquella mujer bonita, buen cuerpo, una apariencia muy bonita, que ves a la mujer que tienes en casa, dices, no, pues mejor me quedo con esta. Y pasa tiempo y te das cuenta que esa mujer solamente vino a destruirte y a robarte tu paz. Y no solamente a robarte tu paz, tu salud y tu economía. Y todo esto ¿a qué se debió? Que a veces escogemos lo espacioso, la llanura. En la llanura vas a encontrar muchas cosas del deleite a la carne. Porque es un camino ancho, donde a muchos les gusta ir. Nadie casi quiere elegir el camino angosto. Pero si tú decides que Dios empiece a sanar tu corazón, tenemos que hacer cambios a nuestras direcciones. Elegir lo que Dios nos ha hablado por mucho tiempo. Ir al monte de Dios. Dice Proverbios 6, 5 al 6. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. ¿Te das cuenta cómo nos habla Dios, cómo nos advierte Dios? Dice, sálvate como una gacela. ¿Qué hace la gacela? Va en el monte tratando de buscar alimento. Pero le dice, escápate del cazador. ¿Quién es el cazador de nuestras almas? El enemigo, el diablo. Muchas veces decimos que los juicios, las pruebas, los desiertos, todo lo que pasa en el mundo es para el impío, el que no conoce de Dios. Sin embargo, con este versículo yo entendí que también es para nosotros, los que conocemos de Dios. Porque nos está diciendo que escapemos del cazador. Al mundo lo tiene ya atrapado. Pero a ti, que no estás en esa red, tienes que estar buscando ir por ese camino angosto al monte de Dios. Miren, vamos a Lucas 6:26, donde también para guardar nuestro corazón, seguirlo sanando, seguir restaurando, es importante que no miremos atrás. Es importante que nosotros no hagamos lo que hizo la esposa de Lot, ver hacia atrás. ¿Por qué se convirtió en sal? Porque la sal, ¿qué somos nosotros? La sal de este mundo, lo que quita, ¿verdad? Lo que le da sazón también a la tierra, a la comida.
pero quita también lo podrido. Quita la corrupción. Por eso Dios quiere que no miremos atrás, que vayamos hacia adelante. Pero ella, la esposa de Lot, volteó atrás porque ella todavía estaba con su mentalidad en el mundo. Su corazón estaba en los recuerdos del mundo. Muchas veces Dios te dice, te quiero restaurar, te quiero sanar. Y seguimos con la misma historia. Es que mi esposo me hizo esto, es que mi padre me hizo esto, es que mi esposa me hizo esto, es que mis hijos me abandonaron. Seguimos cuando Dios está abriendo oportunidades para tu sanidad, para el perdón, y seguimos con los mismos recuerdos y el mismo lenguaje. Incluso a veces el Señor nos dice, vayan por este camino. Parece que no va a haber abundancia, pero no es como se ve. Y sin embargo nosotros no queremos soltar el mundo porque estamos abrazados de Él. Porque estamos todavía con los deseos, con todo lo que nos presenta el mundo, con las ambiciones y el afán. A veces vemos que la familia se está perdiendo y decimos, no, pues no puedo hacer nada, la salvación es individual en mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque ya estamos perdiendo la sazón de la oración, de seguir intercediendo, de seguirles hablando a nuestros hijos de la palabra de Dios. Esto me trae a memoria un sueño que tuve hace algunos días de un grupo de mujeres que estaban alabando y adorando el nombre de Dios, pero estaban haciéndolo en desorden. Y pues yo no las conocía, pero estas mujeres, pues yo dije, pues están haciendo cosas raras en su danza, en su forma de alabar. Y cuando quise avisarles que llegué a ese lugar y quise avisarles que estaban en desorden, una de ellas empezó a caer encima de la otra. Pero una de ellas recibió un golpe tan duro que cuando se sentó, se abrió la cabeza, se partió la cabeza. Y yo le dije, Señor, ella recibió un golpe muy duro. Y esta parte que escribí y que lo estoy comentando fue lo que me dijo el Señor. Es que ella muchas veces se le ha exhortado por la forma en que sus hijos están apartándose de los caminos de Dios. Y muchas mujeres se les hace fácil decir, bueno, la salvación es individual, yo no puedo hacer nada por mis hijos. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos ya perdieron ese amor, esa oración en sus hogares por sus hijos, sus generaciones. Ahí entendí lo del sueño. Por eso es importante que aprendamos a estar en el orden de Dios. No importa, aunque conozcamos de Dios, tenemos que estar en el orden, buscando la voluntad de Dios. Incluso podemos estar adorando, danzando, profetizando, hablando, aún en la radio. Pero eso no quiere decir que nuestra vida ya esté terminada en orden. Tenemos que seguirnos limpiando, sanando y quitando, confrontando todavía lo que no podemos superar. Ayer yo escuchaba a una hermana que decía que cuando fue traicionada por otra hermana de la iglesia, no lo podía superar porque dañó su testimonio de ella con mentiras. Empezó a divulgar cosas muy fuertes de ella que no eran verdad, solamente porque la otra persona también escuchó algo que le comentaron y nunca supo si era verdad o no. Y esta hermana decía que pues sus hijos en la escuela escuchaban esas murmuraciones y dijo que ella se fue resintiendo.
Y lo que hacía es evitaba a la persona verla, porque la otra persona no reconoció hasta la fecha, decía ella, nunca que lo que hizo, la maldad que hizo. Sin embargo, ella dice que llorando, postrada, le dijo al Señor, sáname, Señor, sáname. No puedo continuar así. Y le dijo el Señor, tienes que confrontar tu dolor. Y hasta ahí fue lo único que le contestó el Señor. Pasa el tiempo y ella es invitada a una conferencia de mujeres para exponer la palabra de Dios. Y le dan el tema de la sanidad del corazón. Y le dijo al Señor, yo no puedo dar ese tema porque yo no me siento sanada. Yo no quiero fingir algo ni compartir algo que todavía yo no he sido restaurada. Pero el Señor no le contestó. Hasta el otro día que ella fue llevada a un lugar donde se tuvo que confrontar con esa persona que le había hecho mucho daño. Y dijo que en ese momento fue, la saludó, la otra persona la saludó. Y ella esperaba que le pidiera perdón por lo que había hecho. Sin embargo, vio una actitud todavía soberbia y de burla hacia ella. Entonces dice que ella se fue a su casa llorando y le dijo, Señor, ¿por qué hiciste eso? Eso me hirió más. Eso me atacó más. Y le dijo el Señor, porque tienes que enfrentar cada herida, no importa la respuesta que recibas. ¿Sabes qué significa eso? Que ella tenía que ir al monte de Dios a pedirle al Señor que en su presencia viniera el perdón. No importa que la otra persona nunca le hubiera pedido perdón. No importa que la otra persona siguiera con las mismas actitudes, pero ella tenía que madurar sus emociones, madurar sus sentimientos, madurar su forma de ser para experimentar felicidad, que no dejara que la otra mujer le robara la paz. Pasó el tiempo y ella, en un día que el Señor la despertó, le dijo, ven porque quiero tener una plática contigo. Y fue tanto el quebranto de ella, se abrió, sacó de su cueva todo lo que había aventado a su alma, de resentimiento, de dolor, de rencor, y se empezó a abrir a Dios. Y Dios tocó su corazón, Dios trajo el don divino de sanidad, y Dios la libertó. Por eso es importante ir al monte de Dios, al monte, a la presencia de Dios. Porque ahí se crucifican todos nuestros deseos. Podemos ver en Mateo 27:33, donde dice que el monte Gólgota fue donde fue crucificado Jesús. ¿Qué podemos ver ahí? Jesús no fue asesinado. Jesús dio su vida. Dice la Escritura que Él dio su vida, o sea, dio su carne, puso todas sus emociones, sus deseos en esa cruz. El dolor, incluso dicen que Él llevaba las enfermedades, llevaba toda la aflicción, la agonía de ver cómo se estaban burlando de Él, las burlas. Todo lo que le pasó a su mente, a Jesús en esa cruz, lo tuvo que poner. ¿Y dónde fue crucificado Jesús? En un monte. O sea que en la presencia de Dios tenemos que crucificar
todo lo que a nuestra carne le incomoda. Porque esta carne está tan acomodada que la oración le incomoda. La palabra de Dios le incomoda. Congregarnos en una iglesia le incomoda. Reunirnos, convivir con hermanos le incomoda. Leer la palabra de Dios le incomoda. Despertarnos en la madrugada le incomoda. Y por último vamos a ver Mateo 5:1, que dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. ¿Dónde vino la revelación de parte de Dios? ¿Dónde viene la enseñanza? En el monte de Dios, en la presencia de Dios, buscar en la oración. ¿Dónde va a venir la dirección, la respuesta a tu petición, a la sanidad de tu corazón? Tienes que ir a la oración. Tienes que buscar de Dios. Tienes que ir a ese monte a donde te está costando ir, ¿sí? Tienes que ir ahí. De otra forma no vas a poder recibir respuesta. Puedes ponerte en muchos grupos de intercesión, pero si tú no haces un esfuerzo por ir a ese monte de la oración, por ir a ese monte de la transformación, por ir a buscar la revelación a ese monte de Dios, es en vano lo que hagas. Tu corazón va a seguir dañado, va a seguir lleno de amargura, lleno de miel, pensando solamente cosas malas hacia el prójimo. Si tú quieres verdaderamente ver la gloria de Dios, tienes que ir al monte de Cristo. Porque ¿sabes qué? Es la montaña de la transformación. Jesús fue transformado en un monte cuando lo vieron sus otros 2 discípulos, viendo a platicar con Moisés y Elías. ¿Te das cuenta cómo tiene que transformar nuestro corazón en el monte de Dios? En el monte de la oración, de la comunión, de la intimidad, de congregarnos, de leer la palabra, de servirle, de hacer algo en las cosas de Dios. A veces decimos, no, pues es que aquel me decepcionó, aquella me decepcionó. Todos son iguales, todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. Porque incluso, aunque el Señor está sacando su verdadero trigo de donde hay cizaña, muchas veces hay trigo que deja donde hay mucha cizaña. Porque todavía tiene que ser transformado y tiene que ser trabajado para poderlo sacar y llevar a otro lugar. Pero es necesario el seguirnos congregando. Dios te va a usar en un lugar tal vez para interceder. Tal vez el Espíritu Santo está muriendo en ese lugar. Tal vez ya la presencia no se siente. Tú tienes que interceder por ese lugar. En ocasiones nos han invitado a iglesias y percibo cosas y el Señor me dice, por eso te traje. No critiques, sino ora por lo que estás viendo, porque por eso te traje. Que ves que todo está frío, todo está muerto y tienes que empezar a interceder. Porque ahí hay hermanos, amigos que se están congregando y que ellos por algo los tiene ahí. Así que sigamos buscando la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a desarrugar nuestro corazón, quitar todas esas espinas que nos estorban, pero recordemos que tenemos que ir al monte de Dios. Tenemos que ir por el camino angosto, no el que parece todo cómodo. Si estás por un camino cómodo, aún si estás sirviendo en una iglesia y ya te acomodaste, ojo, porque si eres hijo de Dios, te va a empezar a procesar.
Va a permitir cosas para nuevamente apartarte y empezarte a procesar. Dios no quiere que nos acomodemos. Dios quiere que sigamos. Por eso ahora estaba meditando en la mañana. Dije, ¿cuántas iglesias, ministerios están haciendo tantas actividades? Porque el pueblo de Dios está frío. Se hace iglesias grandes, medianas o pequeñas. Todas están llenas de actividades porque no hayan cómo encender el fuego del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo está cómodo. Líderes están cómodos. Y tenemos que despertar, tenemos que quitar este adormecimiento. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Porque el pueblo cada vez va retrocediendo, va yéndose para atrás. Pero dice que los que estemos firmes no caigamos también junto con ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yendo al monte. Esa es una palabra que Dios nos anima, nos exhorta que vayamos al monte de Dios. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por esta comodidad que nos invade, Señor, de repente. Perdónanos, Señor, por dejar entrar basura a nuestro corazón, a nuestra alma. Perdónanos, Señor, por dejar entrar la duda, la incredulidad a nuestras mentes, con pensamientos que no te agradan, Señor. Limpia con colirio nuestros ojos para que no veamos o malinterpretemos cosas que vemos, Señor. Para que lo que haya entrado por nuestros oídos de otras personas sea limpiado, sea echado fuera, Señor. Nuestro deber, Señor, como iglesia es orar por los que han caído, por los que van por sendas torcidas, que los vuelvas a redirigir en la senda angosta, Señor. Pero principalmente seguir tu voluntad y exhortar a aquel que necesita, Señor, una palabra que lo despierte, Señor, para que vuelva al camino indicado y animar al que está desanimado y fortalecer al que está débil, Señor. Danos esa palabra, Señor, que venga con tu unción, que venga con tu amor, tu benevolencia, Jesús. Perdónanos, Señor, perdona a tus familias, Señor. Perdona, Señor, a tus líderes, Señor, por dejar entrar a comodidad a tus iglesias, Señor, a tus altares, Señor. Quebranta esos corazones, vuélveles a dar, Señor, una visión de tu reino, Señor. Trae un despertar en tu iglesia, porque sabemos que si nosotros no limpiamos, Señor, esas áreas en nuestra vida, tu venida va a tardar, Señor. Y el mundo cada vez está rechazándote más, Señor. Pero te pedimos, Señor, que así como endureciste el corazón en los tiempos del faraón, en ese tiempo que endureciste el corazón de los egipcios, Señor, todo lo hiciste, Señor, para que fueran libres aquellos que querían experimentar esa libertad, Señor. Tú escuchaste la petición de sus oraciones, Señor. Sabemos que hay pueblo que se encuentra desanimado, decepcionado, que es el pueblo que se siente traicionado, mujeres que han perdido familias por la traición, perdido esposo por el adulterio, Señor. Ten misericordia, Señor, de ellos y de nosotros, amado Jesús. Ten misericordia de nuestras familias que no te conocen, Padre. Que tu presencia, Señor, los llame, Señor, que estén atentos a ese llamado, a esa invitación, Jesús. Rompe, quebranta todo hechizo, toda maldición, Señor, que estén haciendo en contra de nosotros, en contra de tus hijos. Toda esa murmuración que se convierte en brujería, Señor, hoy la rompemos en el nombre de Jesús. Quebrantamos toda palabra, Señor, de crítica sobre tu pueblo, Señor, sobre tu iglesia, Señor, sobre este ministerio, Padre, de campamento de oración. Quebrantamos toda maldición que estén expulsando, Señor, en los aires, Señor. Todas esas flechas de dardo sean apagadas en el nombre de Jesús. Gracias, mi amado Dios, por tu benevolencia, Señor, por tu paz, por la forma en cómo nos vas enseñando a tener fe. Gracias, mi amado Jesús.
por todas mis hermanas que se han puesto en la brecha, Señor, por las oraciones de tu pueblo, Señor. Úngela, Señor, protégela, Señor, porque tú eres la unción, que tu presencia vaya con ellas donde quiera que estén. Rodéalas de tu amor, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor. Que ese óleo fresco venga sobre sus vidas, Señor, como una lluvia, Señor. Que sobreabunde, Señor, sus hogares con tu paz y que toque con tu presencia a sus hijos, a sus esposos, Señor. Gracias, Señor, por escondernos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Te doy gracias por lo que hiciste por mi hermano, por su protección, Señor. No cabe duda que tu fidelidad está ahí, Señor. Y por las puertas que sigues abriendo, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por los momentos tan difíciles donde a veces aprendemos a hacernos fuertes y donde podemos ver que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, mi amado Dios. Amén. Bueno, mi amado hermano, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo y que la misericordia y la bondad de Dios vaya día con día. Saludamos a mi hermana Patti de Michoacán, a su familia, a mi hermana Lía Rubio, a mis hermanos de Naches, de Spokane, a mi hermana de España, que Dios la bendiga, a mis hermanitos de California, mi hermana Erika y Juanito, su ministerio, a mis hermanitos José y Norma Ponce, que van a tener bautizos este sábado, que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes, que haya fiesta en el reino de los cielos allá en el DF. Dios les bendiga.